Seguro que tienes el bloc de notas instalado en tu ordenador. Y seguro que no lo utilizas para programar. Porque sí, hoy vas a descubrir si realmente puedes utilizar el bloc de notas para picar código. Y para demostrártelo vamos a intentar crear un servidor de Node.js sencillo. Además, te contaré qué es realmente el bloc de notas, VS Code o esos IDEs que utilizamos en nuestro día a día como programadores. ¿Programar en bloc de notas? Sí, puedes programar usando el bloc de notas. Y te digo más, todos los programadores en realidad programan con un bloc de notas. Pregúntale a quien quiera, y quien te diga lo contrario, te miente. Es cierto que esos blocs de notas que utilizan pueden parecerte un poco diferente al que tú tienes instalado, y que ahora a raíz de eso pienses, Buah, tío, ¿por qué me mientes? no te miento. Y para darte cuenta, pregúntate, ¿dónde se escribe el código? O lo que es mejor, ¿qué es realmente el código? Dejando a un lado el código binario, el código máquina o los primeros lenguajes que se hicieron. Céntrate en el código que haces en JavaScript o en Python, el código con lenguajes de alto nivel. ¿Qué es realmente? Es texto. Cuando estás programando lo único que haces es escribir texto. Y en función del lenguaje escribirás un texto u otro y dotarás al archivo de una extensión u otra. Pero la realidad es que todo lo que haces es escribir texto. Y si vas a escribir texto necesitarás un lugar en el que escribir texto, ¿no? Para esto tienes muchísimas opciones, desde el odiado Vim hasta el amado VS Code, pasando por toda la suite de JetBrains, Sublime, Notepad, Xcode, etcétera, etcétera. Nombres encontrarás miles, pero al final todos acaban siendo lo mismo: editores de texto. ¿Un IDE es un editor de texto? No, realmente no. Un IDE no es igual que un editor de texto, pero todos parten de la misma base. Ya sea que utilices un IDE, un editor de código o el programa que tú quieras para crear tu aplicación, lo que vas a estar utilizando en su base es un editor de texto con mejoras añadidas. Mejoras que pueden ir desde un par de detallitos hasta que el programa en el que escribes código sea como si le hayas metido esteroides. Pero para entender esto debes saber las diferencias entre editor de texto, editor de código e IDE, porque posiblemente ahora te estés liando un poco. Un editor de texto es, pues eso, un programa con el que podemos escribir y editar texto. Lo más básico de lo más básico. Sencillo, sirve para lo que tiene que servir. El bloc de notas de Windows es un editor de texto. Nano o Vim son otros ejemplos de editores de texto. Y si a estos les añades algún que otro detallito, pueden convertirse en editores de código. Los editores de código o editores de texto enriquecido son como los editores de texto, pero fueron pensados para escribir código. Esta sería la herramienta base de cualquier programador. Vamos a poder escribir código como lo haríamos en un editor de texto, pero nos vamos a encontrar ciertos detallitos que nos harán el proceso algo más romántico, como por ejemplo tener una visual completa de nuestro código o el resaltado de sintaxis. VS Code o Sublime son algunos ejemplos de editores de código. Y ya para cerrar tenemos los IDEs. En la punta de la pirámide de la evolución de los editores de texto vamos a encontrar los entornos de desarrollo integrados o IDEs. Estos entornos de desarrollo integrados son herramientas pensadas y creadas únicamente para escribir software y para mejorar la eficiencia y la productividad del programador durante el proceso de desarrollo. No es algo con lo que tengas un par de detallitos que te permitan escribir código más fácil, sino que es una herramienta pensada y diseñada para mejorar los procesos, incluso teniendo en algunos casos funcionalidades avanzadas que no solamente te permiten desarrollar más fácil, sino que te permiten mejorar lo que desarrollas. Ejemplos de IDEs serían Visual Studio o Intel IDEA. Y no, siento decirte que VS Code no se considera un IDE. Pero Jesús, yo he visto que hay gente que con VS Code o con Vim hacen cosas mejor que con Visual Studio. Tienes razón. Pero decir eso es como si dijeras que has visto a una persona con gafas que levantaba 200 kilos y que por tanto las personas con gafas son mucho más fuertes que las personas sin gafas. VS Code es un editor de código. Tú te lo descargas y es un programa ligero que te aporta algunos detallitos para mejorar la construcción de tu código y tiene una interfaz sencilla sin apenas nada adicional. No hay temas, no hay extensiones, no hay nada. Y ya, si tú vas a programar con un determinado lenguaje, pues te descargas la extensión que corresponda que te haga la vida más fácil. Y así vas añadiendo cosita a cosita para mejorar ese editor de código que te has descargado. Realmente es un editor de código. Pero si te pones a descargar y descargar, al final puedes tener más funcionalidades y hacerlo más pesado y más potente que un IDE. Agumondi evoluciona Aunque lo recomendable sería que si necesitas todo lo que tiene un IDE, te descargues un IDE en vez de sobrecargar VS Code, ya que cada herramienta tiene una función.
Vamos, que si la persona con gafas lleva 7 años en el gimnasio, es normal que sea más fuerte que una persona sin gafas. Pero no porque tenga o no gafas, sino porque lleva 7 años entrenando. Por esto es posible que herramientas como VS Code son una cosa que no son. Pero ahora vamos a lo que nos atañe, el bloc de notas. Programando con el bloc de notas. Sí, va a ser más incómodo. No vas a tener extensiones o colores maravillosos. Y posiblemente formatear el código sea un auténtico sufrimiento. Pero puedes programar usando el bloc de notas. Indagando un poco por YouTube vas a encontrar gente, bastante demente a mi parecer, que incluso ha hecho juegos utilizando el bloc de notas para desarrollarlos. Si aún no te lo crees, mira de qué manera tan sencilla podemos programar un servidor sencillito con Node.js que nos permita correr un backend en nuestro ordenador. Escribes lo que sea, guardas el archivo con la extensión que tengas y ¡voilá! Si quieres probarlo tú mismo, te recomiendo que te adentres con uno de los proyectos de Codecrafter, como por ejemplo el de Redis, que lo tienes gratis este mes, o puedes utilizar el código del canal y obtener un 40% de descuento. Y apuesto a que ahora te estarás preguntando, ¿pero esto para qué sirve? Jesús, ¿me van a pagar más por saber esto o qué? Pues... no, lo cierto es que no. De hecho, ni siquiera creo que te lo pregunte nunca nadie. Pero ahora vas a poder corregir a tu amigo cuando diga que VS Code es su IDE favorito, o ser el más listo de la oficina, o realizar la próxima aplicación millonaria utilizando el bloc de notas. Si te ha gustado, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y dejarme tu opinión en los comentarios, que es un simple gesto, pero me ayudas un montón. Y si quieres lidiar con la frustración que te va a producir programar en el bloc de notas, por pantalla te estará apareciendo un vídeo en el que te cuento cómo superar de 5 maneras distintas la frustración en la programación. Haz clic porque te va a encantar. Sin más, no tengo más tiempo. Gracias por estar dentro de mi mensaje conmigo. Te veo la semana que viene.